Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Somos una agencia puertorriqueña de amas de llave y enfermeras que damos servicio a pacientes en las casas y en el hospital. Ofrecemos servicio de ama de llave en el hogar del paciente, cubriendo tareas tales como la limpieza ligera de cuarto y baño, lavado de ropa, ropa de cama, preparación de un alimento y ayuda con el aseo personal. Somos una compañía con servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cubrimos toda la isla. Nuestro personal está altamente calificado y listo para darte un servicio de excelencia. Nuestros teléfonos son 787-425-0017 y 787-425-0018. Somos una compañía que te ofrece mucho calor humano. Comunícate con nosotros. Te repito, 787-425-0017 y 787-425-0018. Les esperamos. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que martes tras martes están con nosotros, viéndonos y escuchándonos. Este es su programa Conversando con Lourdes e Iván. Le habla su hermano Iván Medina, ¿verdad? Capellán del Señor y ministro en adoración, quien junto a mi esposa Lourdes conducimos este programa martes tras martes. Amén. Dios les bendiga. Gracias por continuar siempre con nosotros todos los martes, como bien dijo Iván, a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Aquí su hermana Lourdes Colón, capellana también y coach en resiliencia. Y hablando de resiliencia, Iván, hablando de resiliencia. En el próximo segmento, hermanos, vamos a tener una invitada muy especial que nos trae un libro y es basado en la resiliencia. Hoy en día los hermanos, ¿verdad, Iván? No como que no entienden la palabra resiliencia. La resiliencia es la forma en que tú afrontas un dolor o una pérdida y cómo te levantas para bien. Muy bien, y hablando de dolor y de pérdida, todos nosotros, sea de una forma u otra, hemos pasado por un proceso de dolor o de pérdida. Y nosotros, aún los cristianos, ¿verdad? Porque somos cristianos y le servimos al Señor, no estamos exentos de pasar por esta situación. Sabemos y leemos, ¿verdad? Todos los días situaciones dolorosas que ocurren. Yo, por ejemplo, en el caso particular, lo que son los viejos cuando escuchamos estas malas noticias, pero a mí me parte el alma cuando escuchamos que son niños, lo que de una forma u otra pasan por un dolor, por una pérdida y hasta por una muerte. Y cuando vemos y escuchamos estas noticias, por lo menos yo le digo, Señor, ¿verdad? Ten compasión primero de esta familia que está pasando por este dolor y este duelo, pero ten compasión también de Puerto Rico, porque no queremos seguir escuchando este tipo de noticias. Y por eso hoy te vamos a presentar, ¿verdad? Nuestro punto de vista, nuestras recomendaciones de cómo nosotros podemos trabajar con esta situación de duelo por cosas que vamos a hablar y por nuestra invitada especial. Amén, amén. Y tú, hermano, que nos escuchas y que nos ves en este momento, todos pasamos por una pérdida en nuestras vidas, ya sea pérdida ¿verdad? de pareja, divorcio, hijos que se han ido y no han vuelto, familiares que no sabes de ellos. Eso son pérdidas físicas, pérdidas económicas, diferentes pérdidas. Hay veces que no sabemos ni cómo un duelo manejarlo. Yo conozco de personas, Iván, que han perdido seres queridos y han pasado 3, 4, 5, 6 años y aún más y no han podido superarlo, no han sabido echar hacia adelante, se caen. Pero hay veces cuando yo profundizo y veo, yo digo, la mano de Dios, ellos han estado de la mano de Dios agarrados todo el tiempo. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque no es lo mismo tú pasar una situación de tragedia y una situación difícil solo, sin nadie o con un compañero o con una compañera. Pero una situación difícil, pasarla de la mano del Señor y de que
tú a sabiendas de lo que te puede esperar, pero que todo el que le sirve al Señor, todo obra para bien, y eso es una promesa. Oye, vamos a oír un verdadero testimonio de resiliencia y mucho más de sostenernos en las manos del Señor para pasar el camino oscuro, como dice la palabra. Aunque andes por las aguas, no te ahogarás, y aunque andes por el fuego, no te quemarás. Eso es así. Amén. No vamos a deshumanizarnos, no vamos a ser insensibles. Sabemos que entre una pérdida, de la que sea, pero más vamos a hablar de un fallecimiento, el duelo es parte de la pérdida. Lo importante es que nosotros tratemos de llevarlo, y si nos podemos agarrar en ese momento más del Señor, con más razón, como una parte del proceso. Nosotros no vamos a olvidar por el hecho de que nosotros recordemos a este ser, ¿verdad?, que ya hoy no está con nosotros, y quizás en los tiempos o minutos, horas o días y aún hasta años de la pérdida podamos sentir todavía pena, tristeza y dolor. Lo importante que yo les puedo decir es que con el Señor podemos sobrellevarlos. El proceso de dolor o de duelo nos paraliza, pero nosotros tenemos que entender que la vida es así: nacer, vivir y morir. Lo importante es que si pasamos por esa pérdida de un ser querido de muerte, podamos nosotros decir: mira, Dios, siento dolor, dame fuerzas, pero sé que contigo, agarrándote de la mano, podemos seguir. Amén. La invitada que traemos en la noche de hoy, hermanos, es una persona que yo la vi en la televisión dando su testimonio y presentando su libro. Y compré el libro que me llegó, y cuando empecé a leer el libro me impactó tanto que me le acerqué a ella por las redes y le pregunté que si podía venir al programa, porque ella es Yulisa de la Cruz, que la vamos a tener más adelante, la esposa de Alex Delgado, el querido y amado periodista que falleció hace 7 meses atrás de cáncer. Y ella, de todo este proceso, renace un milagro, que es el libro. Cuando yo me leo el libro, como les dije, tuve que invitarla y traerla, y es la persona que tenemos, es nuestra invitada especial, para que estés pendiente, hermanos, de si se puede caminar en el dolor, si se puede seguir día a día hacia adelante de la mano de Cristo Jesús, y ella nos va a dar unas herramientas muy lindas en este caminar que ella está viviendo todavía. Y este libro, aunque no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, sí mi esposa me ha ido contando capítulo por capítulo y la enseñanza de cada uno de esos capítulos. Y sabemos que este proceso que ella pasó y está pasando, porque como bien dijo mi esposa, ha transcurrido solamente 7 meses de la pérdida física, pero no la pérdida del ser querido, que todos sabemos que mora con el Señor. Y es importante cómo este hermano pudo él, en medio de su proceso, traer vidas al Señor, de dar fortaleza a aquellos que estaban pasando por situación similar, que increíblemente la gente se preguntaba cómo este hombre todavía tiene fuerzas, tiene ánimo para animar, valga la redundancia, a aquellos que perdieron o están pasando por una situación de dolor. No, y como ella nos irá contando, y en el libro lo dice, cómo personas que no estaban cercanas al Señor entraron en los caminos del Señor. Ese es el milagro. Por Alex. Por eso es que ella nos va a explicar el milagro realmente. El milagro realmente sabemos que no fue que él viviera, continuara teniendo una vida terrenal. El milagro fue las vidas que él ganó y la garantía que él tenía que iba a morar con el Padre, y su esposa y su familia iban a quedar tranquilas y en paz de que Alex iba a estar en los brazos del Señor. Eso es lo lindo de todo esto. Y la sonrisa que Yulisa siempre tiene, que es que una mujer que dentro de su dolor sale una sonrisa y una esperanza. Es lo más lindo. Y como les dije al principio, vamos a extrañar
vamos a sentir la pérdida, vamos a decir, bendito, no está con nosotros. Esa es la parte humana. Pero cuando usted está agarradito ahí del Señor, usted dice, Él no está conmigo, pero por amor sé que Él está en los brazos del Señor y tiene una mejor vida. Y esa es la fuerza que Dios nos pone o le pone a ella en su testimonio que todavía ella está brindando. Amén, mira, es sorprendente de verdad, como ella se expresa en el libro, de paso a paso, te da unas herramientas de cómo tú ir superando desde que tiene, ¿verdad? Tu familiar tiene alguna condición y te la dan, que esos diagnósticos son bien duros, hermanos, a veces, y te tumban y te abren el piso, pero cuando tú estás fortalecido de la mano de Dios y tienes la compañía, la familia, como ella lo menciona en su libro, que te invito a que lo compres nuevamente. Esa fortaleza que solamente Dios te da es lo que te lleva a pasar el proceso, porque para ella el verdadero milagro fue la redención de su esposo y asegurarse de que él estuviera en las manos del Señor. Qué garantía tan hermosa, Iván, de verdad. Así que no se despegue porque inmediatamente regresemos de la pausa. Venimos directamente con ella para estar escuchar esta entrevista tan importante donde ella nos va a decir, ¿verdad?, cómo ella escribió ese libro y por qué, cómo pasó este proceso, cómo ella vivió esos 9 meses junto en los últimos momentos de nuestro amado Alex, y cómo al día de hoy ella sigue trabajando no solamente para ella, sino para otras vidas que quiere que escuchen su testimonio y sean levantados con la fuerza de Cristo. No, y ella está tan y tan entusiasmada y tan deseosa de llevar el mensaje de que tengas paz, de que hay dentro de la muerte, hay vida eterna, hay redención. Y eso es lo importante de todo esto, hermano. Así que continúa con nosotros para que tengas una vida diferente en Cristo Jesús. Así que no te retires, porque ya vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar directamente con nuestra hermana Yulisa para que ella nos hable de su testimonio y cómo el Señor ha estado y estará con ella. Amén, amén, hermanos, no se retire. Busque su libreta, busque sus cositas ahí, busque su familia. Verdaderamente es un testimonio que le va a edificar y le va a hacer sentir de que Dios está con usted y cómo te acompaña en caminos difíciles. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Regresamos nuevamente a su programa Conversando con Lourdes e Iván. Aquellos amigos y hermanos que se conectaron porque están regresando ahora de sus trabajos, le damos la bienvenida, no se despegue porque tenemos una invitada especial que ya comenzamos a introducirla en nuestro segmento anterior. Amén, amén. Es de suma importancia para nosotros el tenerla aquí, hermano. Y necesito que busques una libreta para que anotes consejos muy importantes. Te mencionamos en el segmento anterior cuáles son las herramientas y la invitada que vamos a tener. Y ahora sí la puedo presentar.
con mucho, ¿verdad? Orgullo y hermandad, porque verdaderamente compré el libro. Se llama Regálame un milagro y es uno de los libros más lindos que yo he visto y he leído, hermanos, porque es un caminar en la redención de Cristo, aceptando una realidad, dando gracias. Tú dirás, wow, ¿cómo es esto? Pues ahí nos va a explicar nuestra querida hermana Yulisa de la Cruz. Bienvenida, Yulisa. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer tenerte. Amén. Yulisa, pues mira, te invité al programa porque al leerme tu libro dije, yo tengo que invitar a una persona que tiene una sonrisa tan hermosa Amén. y ha pasado una situación y un proceso el cual nos vas a contar más adelante y que ya nuestros hermanos ya saben. Yulisa es la esposa de nuestro querido Alex Delgado y madre de 2 hijos. Y la traímos aquí para que ella nos hablara un poquito de quién es Yulisa. Yulisa, Antes de que cuéntanos. ella nos cuente, para aquellas personas que, ¿verdad? Porque Alex fue una persona bien conocida, pero este programa también se ve en Estados Unidos y en América Latina. Y queremos decirle que Alex Delgado fue un periodista muy, muy reconocido, tanto en la radio, ¿verdad? Que él dirigía esta estación, pero también en la televisión, a través de un programa muy, muy conocido en Puerto Rico, conocido como Jugando Pelota Dura. Alex Delgado está morando con el Señor y le damos gracias al Señor por eso. Y este proceso fue un proceso que, aunque humanamente pudiera haber sido difícil, pero fue un proceso bonito. Según no he tenido la oportunidad de leer el libro completo porque mi esposa no me ha dado la oportunidad. Ella desde que lo agarró, ella lo estuvo de principio a fin, pero sí ella me lo ha ido comentando y sabemos que ella va a tener mucha experiencia y herramientas para aquellas personas que estén pasando por un proceso similar. Ahora sí, tiene la palabra, Yulisa, para que nos diga quién eres, de dónde eres, ¿y quién fuiste y quién eres? Ajá. Pues mira, nada, yo soy, ¿verdad? Yulisa de la Cruz, la esposa de Alex Delgado. Amén. Soy profesional de recursos humanos por muchos años, 20 y pico de años, ¿verdad? Esposa, mamá de 2 adultos ya, gracias a Dios. Y sobre todo ahora, pues comenzando este nuevo camino de ser autora, ¿verdad? De este bebé, como yo le llamo, Amén. que es el Regálame un milagro. Amén, Qué amén. bueno. Pues mira, cuéntanos un poquito de ti, Yulisa, de tu niñez, ¿verdad? Que la explicas brevemente aquí, pero Sí. la niña de los ojos, ¿verdad? Sí, qué bueno que me hablas porque ese es el primer capítulo del libro. Amén. Cuando yo comencé a escribir el libro, yo quise contar la presencia de Dios en nuestro proceso, pero cuando me siento a redactar y me siento a escribir, me doy cuenta de que es que no es en el proceso, ha estado toda mi vida. Así Wow. que por esa razón es que yo comienzo con el primer capítulo hablando de la niña de tus ojos. La niña de sus ojos, así es que se llama, ¿verdad? Y es porque cuento como desde pequeñas, soy dominicana, me crié, ¿verdad? Hasta los 9 años en Santo Domingo. Y como desde pequeña pasaron muchos traspiés, ¿verdad? En mi niñez, que me llevaron a tener esa resiliencia, y que me ayudó esa resiliencia a hoy en día, ¿verdad? Poder vivir este momento tan difícil en mi vida. Y esa resiliencia me ayudó a poder preparándome, yo le llamo que me estuvo preparando, ¿verdad? Para un momento tan crucial en la vida como ha sido este proceso que Por hemos eso le vivido. llamamos proceso. Sí. Porque aquellos que conocemos al Señor y vienen estas situaciones, a diferencia de quien no lo conoce, que le puede llamar hasta prueba, pues en este caso es un proceso. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando para llevarnos a un nivel mayor. Eso es así. Así que esa fue tu niñez. La pasaste, como entendí, en la República hasta los 9 años. Llegas a Puerto Rico. ¿Cómo fue tu niñez en Puerto Rico? Pues mira, en Puerto Rico fue bien diferente porque yo en República Dominicana estuve 4 años sin mis padres. Mis padres nos dejaron allá 4 años con una tía. Y entonces, ¿verdad? Cuando tus papás no son los que te cuidan, el cuidado no es igual, ¿verdad?
Así que pasamos muchas situaciones difíciles, lo cuento en el libro, Sí, de lo sé. maltrato, y un sinnúmero de situaciones. Entonces, cuando llegamos a Puerto Rico, es que entonces yo me doy cuenta de que este trato no es igual, o sea, no es lo mismo. Y aquí en Puerto Rico, pues entonces llego en cuarto grado, es que llego aquí en Puerto Rico y comienzo a estudiar la elemental y empiezo, ¿verdad?, con una cultura totalmente diferente. Yo algo la marca también en el libro de lo que era allá versus ¿De lo que verdad? era acá. Sí. Y la diferencia y el shock cultural que fue para mí en aquel momento tan pequeña. Así que viví toda mi vida en Villa Palmera, de ahí es que me crío y orgullosa de dónde vengo. Y luego a los 18 años que me voy a estudiar a la universidad, pero toda mi niñez la pasé en Villa Palmera desde los 9 hasta los 18 años. Muy bien. Y en la universidad entonces es que conoces a Alex. En la universidad es que conozco a Alex Delgado. ¿Cómo fue eso? Pues mira, te cuento, Alex y yo cogíamos clases, pero yo no lo veía, yo no me preguntas, pero yo no lo veía. Sí, lo vi en el libro. Sí. Lo viste como lo Qué cosa cuento, ¿verdad? increíble. Pero en la universidad, en los días feriados, cuando era martes o miércoles, nosotros nos íbamos a la playa, toda la universidad, todo el mundo se iba a la playa, y allá yo me quedé sin freno. Wow. Me quedo sin freno y un buen amigo de Alex desde pequeño, me presenta a Alex y me dice, bueno, estamos sin freno, yo tengo un amigo que sabe hacer de todo. Y yo digo, mecánico bueno, pues también. busca ese amigo porque necesitamos que nos Ahora sí, que lo demuestre, que lo demuestre. problema. Y entonces él lo buscó, le contó, le dijo, mira, tenemos esta situación, ¿qué puedes hacer? Él estaba jugando voleibol de playa porque él era atleta. Y entonces dice, pues que esperen un ratito, que cuando yo termine este juego yo voy y reviso. Y entonces revisó el carro en la playa y dijo, sí, definitivamente está sin freno. Vamos a arreglarlo. Y los arregló. Fuimos, compramos los frenos, regresamos y arregló. O sea, que era un caballero en ese sentido. Todo un caballero toda la vida. Gracias a esa buena crianza que le dio su mamá, ¿verdad? Wow. Y eso Sí, hay que que... la menciona, Sí, la mencionó Y me bastante. imagino que luego de ese evento, situación inesperado de que Alex fungió como mecánico, empezaron entonces a interactuar más. Ahí comenzamos a interactuar mucho más. Él me dijo, mira, tiene otras piezas dañadas, tienes que comprarlas. Y yo, Qué bueno, excusa, no es listo. Tiene una excusa. Y entonces fuimos hasta otro pueblo juntos a buscar esas piezas y me siguió arreglando el carro y seguimos la amistad hasta su último momento. No, y Estuvimos después, juntos. Se hicieron novios. Sí, después se Hicimos hicieron novios. novios. Estando sí. en la universidad. Estando en la universidad nos hicimos De- novios, seguimos una relación por 4 años de novio. Wow. Y luego yo tenía 21, él tenía 20 todavía, a punto de cumplir, y nos decidimos casarnos. Así, de la nada. Rapidito, porque Sí. de verdad que eran jóvenes. Sí, éramos 21 bien años. jóvenes, bien jóvenes. Yo estaba terminando mi bachillerato cuando me casé, él todavía no había terminado, teníamos Pero está bien 2 enamorado, y 3 entonces. trabajos cada uno, trabajamos, ¿sabes? Fuerte, Fuertemente. se levantaron como un matrimonio Sí, fuerte. pero ese proceso, ¿verdad? De crecer, de desarrollarnos, de crecer juntos desde abajo, con mucho trabajo. Alex fue un hombre bien fajón, yo también soy una mujer bien fajona, y eso hizo, ¿verdad? Esa química. Pero fíjese cómo digo que los unió a dos seres de dos países, dos culturas, pero tenían en común que eran bien fajones. Bien fajones. Y sí. que ya estaban definidos de que me imagino que si queremos hacer esto, Hay que vamos a trabajarlo. Hay que trabajarlo, definitivo. Eso fue yo digo que eso fue la clave. Nosotros siempre decíamos, queremos echar para adelante, venimos de familias, ¿verdad?, bien humildes, queremos echar para adelante. Yo le decía, hay que estudiar y hay que trabajar. Y él decía, pues, hay que trabajar vamos para duro. encima. Y gracias al Señor, Papá Dios, siempre ha sido bien bueno con nosotros y pudimos echar para adelante poco a poco. Qué bueno. Gracias a Dios. Y es una historia de amor. Es una historia de amor. Porque también vi en el libro de que tenían sus diferencias cada uno, Sí. sus caracteres cada uno, pero y
pero se unían en amor, en compasión, o sea, da inclusive hasta uno, en cada capítulo, hermanos, que ella ¿verdad? Está explicando todo su proceso, ella da, me gusta muchísimo que al final de cada capítulo ella da unos mensajes centrales que son básicos porque ella también es coach y da unos mensajes que son bien claves que me gustaría que tengan la libreta a mano porque te los voy a preguntar, Yulisa, ¿verdad? Unos cuantos, porque menciona en cada capítulo te da una enseñanza, o sea que yo te sugiero que te mantengas con nosotros y aquí continuamos tu historia, Yulisa, una vez. El libro, porque no eres escritora tradicional, eres coach y en recursos humanos tienes tu compañía, y ¿verdad? No quisiera todavía entrar al proceso, pero voy a brincar a por qué escribir un libro y cómo tuviste la fuerza y cómo tuviste el empeño de hacerlo, porque yo y mi esposa hemos hablado, vamos a escribir nuestras experiencias, pero no acabamos de comenzarlo, porque pensamos que escribir un libro es duro en términos de difícil, y más cuando estás en un proceso que acabas de pasar. ¿Por qué quieres escribir un libro inmediatamente? Mira, yo te voy a ser bien honesta. Yo luego del proceso, ¿verdad?, que vivimos, yo estaba en casa esos primeros meses, yo me quedé en casa tratando de pasar esa parálisis, porque tú vives una parálisis de momento y dices, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Sí. Y comenzó a nacer en mi corazón esa necesidad de compartir cómo Dios había estado presente en mi vida. Y era una necesidad y cada vez era como que, Dios mío, más fuerte. Yo tengo que contar lo que mi familia vivió, cómo Dios estuvo presente en nuestro proceso. Y esa necesidad me llevó a hacerlo. No te voy a negar que tuve miedo. Tuve miedo porque escribir de momento te voy a ser honesta, tenía miedo de que pudiera pensar la gente, ¿verdad? Porque siempre tú tienes detrás quizás esa preocupación. Una preocupación de más. Una preocupación de más, esa es la palabra. Y entonces yo dije, me reuní de hecho con una buena amiga, 2 buenas amigas, y les pregunté, le dije, ¿qué tú piensas de yo hacer esto? Porque es que yo tengo esto en mi corazón y tengo que hacerlo. Y las 2 me dijeron, está en tu corazón, tienes que hacerlo porque Dios te está diciendo que tienes que hacerlo. Y yo dije, no, yo voy a empezar, no me importa lo que las personas puedan pensar, tengo que quitarme eso de mente porque nosotros mismos somos los que nos ponemos los tropiezos en la cabeza. Eso es verdad. Exacto, o sea, yo dije, no, vamos a escribirlo. Así que me senté. Literalmente yo me senté un día en el comedor de mi casa y empecé a redactar y a escribir. ¿En la computadora o tenías una libreta? En la computadora. ¿O un teléfono para grabar? ¿Cómo fue el proceso de escribir el libro? En la computadora yo comencé desde el principio, desde el día 1 que fue diagnosticado. Y empecé a escribir, entonces cuando ya estoy bien adelante es que digo, espérate, pero es que, porque escribir es parte de mi proceso de sanación. Eso es así, pues revive experiencia. Porque lloraba, volvía, analizaba mis emociones, dónde estoy, qué quiero hacer, ese análisis profundo. Entonces dije, ok, pues tengo que ir más atrás, porque es que Dios no ha estado presente más que aquí. Eso es así. ¿Verdad? Y entonces ahí es que comienzo con ese primer capítulo hablando de mi niñez. Y entendiste ahora escribiendo el porqué de algunas cosas de tu niñez que pudieron haber sido poco agradables o negativas, las pasaste desde el punto de vista, ahora entiendo por qué tuve que pasar esto para ser así. Completamente. A mí, yo siempre digo, si me preguntas cuál es la palabra que a mí me define, es resiliencia. Amén. Es resiliencia, no hay otra palabra que a mí me defina más, ¿verdad? Porque vivir esas experiencias que yo viví y tener desde pequeña que decir, espérate, estoy aquí, pero voy a seguir y voy a seguir luchando y vamos a seguir trabajando, eso me llevó a que cuando llegó este momento tan crucial para mí, vamos a coger el toro por los cuernos. Tenía una base. ¿Verdad? Ay, ¿y cómo vamos a seguir caminando? Porque la vida no se trata de uno pasar la situación y quedarse en la parálisis, no. ¿Cómo vamos a continuar? Amén. Por eso estás aquí y te agradezco que hayas venido y me hayas respondido tan rápido, porque yo sé que hay mucha gente que está pasando por situaciones
como las que pasó la familia de Yulisa. Muchas personas toman estas, ¿verdad? Estas situaciones y lo hemos visto, ¿verdad, Iván? Con otras personas que todavía no superan. Pero cuando usted ve una sonrisa tan hermosa de una persona que, ¿verdad?, un par de meses perdió, ¿verdad?, su ser querido, su media naranja, lo más que, ¿verdad?, después de Dios, lo más que uno quiere. ¿Cómo puede sostener, primero que nada, crear un libro tan edificante, hermano? Llevarte por un camino que no es doloroso, porque ahí es que está el milagro que ella nos va a contar más adelante. Ese caminar, ¿tú lo encuentras doloroso hoy en día? ¿Lo fue doloroso? Mira, el camino, el proceso fue doloroso. Y todavía yo estoy en mi proceso de sanación. Sí. Claro. Todos los días yo me levanto todavía pensando, o sea, esto no va a parar. Yo tengo que aprender a vivir ¿verdad? Con su ausencia. Exacto. O sea, tengo que aprender a vivir con eso. Y cómo yo, Yulisa de la Cruz, ha decidido transformar eso. Porque yo siempre digo, el duelo tiene dos caminos, el en el que tú te quedas, te estacionas y hasta llegas a enamorarte del dolor, porque tú te sientes cómodo. A veces tú cuando estás sufriendo te sientes cómodo ahí porque no quieres salir de ese cascarón, ¿verdad? Y está el camino donde tú dices, espérate, yo voy a vivir esto, yo voy a sufrir esto como lo tengo que sufrir, ¿verdad? Porque los procesos hay que pasarlos, hay que caminarlos. Pero yo voy a seguir caminando. Muy cierto. ¿Verdad? Yo siempre me uso de ejemplo porque yo tengo muchas cicatrices. Yo no fui luchador de ¿verdad? Que dan tantas heridas, ¿no? ni boxeador, pero tengo muchas cicatrices porque era un niño intranquilo, como decían antes, travieso. Y yo me recuerdo de cuando me pasaron. Hoy me río, en aquel momento quizás lloré, en aquel momento quizás me dolió, pero como bien dice, uno recuerda que eso estuvo y está, pero ya uno entra en una etapa en que uno dice, mira, sí lo pasé, pero ahora, como dice la canción del hermano Nixon, estoy de pie. Exacto. Ahora estoy de pie. Así que les invito a que continúen no se despeguen de ahí. No, por favor, porque lo que más que me gusta de esto es que yo la pregunta la hice, ¿verdad? Y es una pregunta que mucha gente a veces hace, lo mencionas en el libro. Es doloroso, tú estás bien, tú estás... No, hermanos, no. La contestación, yo le hice esa pregunta porque la contestación que ella dio es la correcta. Así es que no se vayan, busque la libreta de nuevo, verifique el café si lo hizo, tráigase sus galletitas, pero por favor regrese, porque de la forma que usted está escuchando a Yulisa, de verdad que en mi vida es contagiosa, desde su sonrisa, su carisma, su estamina de tener, ¿verdad?, la fe en Cristo puesta, pero sobre todo de saber llevar un proceso en paz y en armonía con el Señor. Así es que no se vayan, venimos en breve. Regresamos en breve con su programa, Conversando con Lourdes e Iván, recordándole que son todos los martes a las 7 de la noche por la estación de CTNI en televisión, también en Triunfo 96.9 Radio y Facebook Live, todos los martes a las 7 y en repetición los domingos a las 2 de la tarde. Así es que ya lo saben, hermanos, busquen la libretita y regresen porque Yulisa nos trae una importante información para que tu hermano que estás pasando por la misma situación que ella pasó, puedas tener una vida en paz y con una sonrisa tan hermosa como la que tiene Yulisa. No se vayan, nos vemos en breve. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Somos una agencia puertorriqueña de amas de llave y enfermeras que damos servicio a pacientes en las casas y en el hospital. Ofrecemos servicio de ama de llave en el hogar del paciente, cubriendo tareas tales como la limpieza ligera de cuarto y baño, lavado de ropa, ropa de cama, preparación de un alimento y ayuda con el aseo personal. Somos una compañía con servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cubrimos toda la isla. Nuestro personal está altamente calificado y listo para darte un servicio
servicio de excelencia. Nuestros teléfonos son 787-425-0017 y 787-425-0018. Somos una compañía que te ofrece mucho calor humano. Comunícate con nosotros. Te repito, 787-425-0017 y 787-425-0018. Les esperamos. Gracias por continuar con nosotros, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente aquí con ustedes en su programa Conversando con Lourdes Iván. Hoy lo dejamos pendiente con el libro Regálame un Milagro de la autora Yulisa de la Cruz, esposa de Alex Delgado. Ahora Yulisa nos va a llevar por el viaje de su proceso con su esposo. Yulisa, tienes la palabra. Gracias. Pues mira, te cuento que nosotros recibimos la noticia, ¿verdad? Después de Alex haber hecho un medio maratón. Recuerdo. Sí. En Maratón San Blas, estuvimos allá en Coamo, y ese día cuando terminó no se sintió muy bien. Y a raíz de eso, en la semana, eso fue domingo, lunes lo pasa, martes, le dice a los compañeros de trabajo, yo me tengo que ir al hospital. Wow. Cuando va al hospital, un buen amigo cardiólogo le dice, vete al cardiovascular porque lo que tenía era dolor en el pecho, ¿verdad? Y entonces nada, él va al hospital, mi nena lo acompaña, y cuando llega allí, sin querer, la máquina que le está haciendo Wow, Dios es grande. El CT scan. bajó un poquito y se ven Increíble. ¿verdad? En el hígado se ven las lesiones. Y entonces ahí es que comenzamos, allí mismo en el cardiovascular nos dicen, la doctora, lo cuento, la doctora estaba como que no sabía bien cómo decirlo, algo maligno, y Alex le dice, doctora, ¿es cáncer? Y ella le dice, sí, Alex, es cáncer. Lo increíble de esto, y lo sé, ¿verdad? Para beneficio de la audiencia, es que Alex, a pesar de que era un periodista en muchos sitios, él era atleta. Y yo sé, porque él mencionaba otros maratones que intervenía y le gustaba estar hablando de esto. Y cómo fue primero para él de ser un atleta, recibir una noticia de esta situación o cáncer. Pues mira, para él, refiriéndonos a la parte de atleta como tal, ¿verdad? Para él fue un poco difícil. De hecho, luego de aquello, acuérdate que el que corre quiere correr todo el tiempo. Yo siempre digo, cuando tú empiezas a correr es como un vicio, porque después quieres hacer todas las carreras que se te encuentran en el medio. Y entonces hicimos unas carreras que ya teníamos planificadas, y yo le decía, vamos a caminarlas. Pero al principio terminaba corriendo. Entonces yo me quedaba como que yo voy a correr, quédate caminando. Yo seguía corriendo, y cuando venía a ver y yo llegaba a la meta, ya él estaba en la meta porque no había aguantado. O sea que fue un proceso para él difícil entender que podía seguir haciendo ejercicio, porque no era que no pudiera. Solamente que quizás yo quería cuidarlo tanto que le decía, no corras, camina rápido, cógelo con calma, no hay prisa. Y para él fue difícil esa fase. Y aún con su condición, continuó trabajando. Sí, hasta el último. Levantándose al amanecer de Dios, porque, ¿verdad? Bueno, dirigía la emisora, ¿verdad? Sí, una emisora aquí Noti1 muy grande, sí. Una de las más grandes aquí en Puerto Rico. Después por la noche iba, ¿verdad? Salía en el programa Pelota Dura. Y yo nunca vi, porque, ¿verdad? Alex lo seguía en las redes y todo eso, mucho antes de todo esto, porque era un excelente periodista. Pero nunca vi una tristeza. Nunca vi una cara de, si la tuvo en silencio, ¿verdad? En la privacidad. Pero por lo menos a su público le demostró una resiliencia y una, ¿verdad? Él fuerza. Se acercó, ¿verdad? Al Sí, Señor. ¿Cómo fue ese caminar? Mira, Alex era un hombre bien fuerte y era un hombre de mucha fe. Amén. Nosotros siempre, ¿verdad? Asistíamos a la iglesia, no siempre, porque hay temporadas en las que tú te alejas, y nosotros en nuestra vida tuvimos esas temporadas, ¿verdad? Claro. Pero Alex, siempre fuimos una familia de mucha fe, y donde Dios siempre estaba presente en nuestro hogar. Alex era fuerte, era resiliente, y yo creo que eso nos caracterizaba a los dos.
Y Ale era tan fuerte que, abonando lo que dijo mi esposa Lourdes, él no solamente dirigía la estación, él también intervenía en el programa, ¿verdad? Que tenían en la radio con Ferdinand y los demás invitados, que se hablaba de los temas de política, y después seguía, me imagino, en la emisora, y después entonces iba a la estación de televisión, y wow. Sí, él hacía muchas cosas, escribía en el periódico, hacía muchas cosas, y cuando murió, ¿verdad? En la funeraria nos enteramos de muchas cosas más que nosotros no sabíamos. Y fue de mucha bendición, ¿verdad? Ver cómo su paso por la vida tocó tanta gente. Yo siempre le digo, Abúndame un poquito en eso, sí, me gusta eso. yo siempre le digo a los nenes, mira, tenemos que hacer siempre las cosas bien y siempre ayudar a los demás. Donde estamos, desde nuestro rincón de donde estemos, nosotros tenemos la forma de ayudar a otros, porque vinimos al mundo a servir. Amén. Y yo siempre recuerdo, una vez yo le dije, hace muchos años a Alex, yo le dije a Alex, tú estás en ese lugar, con esa exposición, no es porque sí, es porque Dios tiene un propósito tuyo ahí. O sea, y ese propósito es servir, porque vinimos al mundo a servir. Wow. Y Alex, él de hecho lo mencionó en una entrevista que le hicieron, yo digo que él se cogió eso bien a pecho, al punto de que el día de la funeraria yo no quería irme de allí, ni siquiera a comerme algo, porque la gente quería hablarme. Me quería hablar y contarme cómo había tocado. Así que es importante, donde cualquier lugar que estemos, tenemos el espacio, tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas, no porque tú que tú sientas que no, en todos sitios podemos ayudar, y eso fue lo que él hizo a través de su vida. Y él era tan fuerte, él era tan fuerte, me refiero de fortaleza, que era recto. Yo me solidarizo porque yo soy también así, porque como periodista era fuerte, no tanto como Rubén Sánchez, ¿verdad? Porque estudiamos juntos Rubén y yo, pero sí hacía sus preguntas, tenía su punto de vista, y era fuerte en su entrevista, pero respetuoso. Y era tan fuerte que recuerdo el día, pues yo no me pierdo pelota dura, cuando lo anuncia en la estación, que increíblemente, en vez de ellos, ¿verdad? Apoyarlo en el sentido emocional a él, en ese momento él tuvo que ayudarlo emocionalmente a sus compañeros. Cuéntanos cómo se fue esa experiencia, porque sé que la viviste. Pues mira, era increíble cómo las amistades le decían, Alex, nosotros venimos a apoyarte, y realmente quienes salimos apoyados somos nosotros, porque él siempre tuvo una buena actitud, y siempre dijo, yo tengo mucha fe, nunca perdimos yo te diría que nunca perdimos la fe. O sea, nosotros seguimos caminando en fe todo el tiempo. Y te podría decir que las amistades se maravillaban de eso, y lo hermoso es que al mismo tiempo Alex llevó a sus amigos a la iglesia. Y ese fue el milagro. Y eso es parte del milagro. Uno de ellos. Cuando tú dices, Dios mío, los buenos amigos te acercan a Dios. Y eso fue así. Si es bueno para mí, es bueno también para ellos. Claro. O sea que él sirvió. Él fue un canal para servir que otros se acercaran a Cristo. Eso es así. Y eso es una de las maravillas como Papá Dios obró en todo el proceso que vivimos. Lo importante de los procesos, yo siempre digo, van a haber muchas cosas que tú estás viviendo, los procesos son fuertes, te mueven el piso, a los hermanos, pero al mismo tiempo, esos procesos que te mueven al piso, tú tienes que mirar cómo Dios está tocando ese proceso. Tienes que verlo a él ahí. Porque muchas veces nosotros queremos un milagro. Y ese es el milagro que queremos, porque nos empeñamos en ese milagro. Pero Papá Dios está haciendo muchas cositas en ese camino. Tenemos que tener ojos abiertos para poder ver cómo la gloria del Señor se va manifestando en todo tu proceso. Y yo pienso que en nuestro proceso nosotros vivimos un momento bien difícil, pero siempre estuvimos mirando las cosas que el Señor nos estaba dando en el camino. Y agradeciendo. Porque tú mencionas sobre todo mucho la palabra gracias, Señor, en este libro. La gratitud es importante. Es importante. La gratitud te cambia. Cuando tú das las gracias, la gratitud te cambia. El ambiente cambia todo. Te da humildad. Vamos a hacer nuestra última pausa. No se despegue,
porque nuestra hermana va a continuar dándonos su testimonio y también en este último segmento dándonos las herramientas. Importante, hermano. Busque su libreta nuevamente si no la buscó, pero esta vez sí que sí, como decimos. Aquí sí que hay instrucciones para ti, que hermano, que nos escuchas y nos estás viendo, que estás pasando por una situación difícil. Yulisa de la Cruz te va a dar la clave que la ayudó a ella en Cristo Jesús. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Qué bueno que ya están de vuelta, ¿verdad?, con nosotros en este testimonio tremendo de nuestra hermana Yulisa, de su proceso de la pérdida de su amado esposo y reconocido periodista puertorriqueño Alex Delgado. Nos quedamos en la parte, ¿verdad?, de cómo el Señor a través de este proceso y a través de Alex comenzó su evangelio de traer vidas a aquellos conocidos y aún no conocidos, porque sabemos que a través de la televisión se difundió, ¿verdad?, este testimonio de él. ¿No? Y que en medio de su proceso poder ayudar a otros y ganar vidas para él, eso es lo hermoso de este milagro. Yulisa, cuéntanos. Pues mira, yo te puedo decir que Alex, el pueblo se unió tanto en oración. Amén. O sea, las iglesias nos llamaban, estamos todos aquí orando de Wow. todos los pueblos. Era increíble cómo lo que sucedió llevó más al pueblo en un momento. Sí, y yo me atrevo a decir más. En Puerto Rico han habido unos eventos ¿verdad?, positivos que han unido a los puertorriqueños y a todos los que viven en esta amada tierra. Por ejemplo, las peleas de Tito Trinidad, los Miss Universe de Zuleika y de las diferentes reinas que hemos tenido. Han habido unos eventos que tú dices, wow, unieron al pueblo, tan es así que hasta la policía dice que en esos momentos no hay ni delincuencia. Todos enfocados en un mismo propósito. Y yo sé que esta situación de Alex, de ese proceso que tuvo de estos 9 meses y aún cuando tuvo, ¿verdad?, su memoria y demás que se televisó. Que nunca la perdió, entiendo. Nunca la perdió. No, pero me refiero a la memoria es de que se televisó este evento. Cómo unió al pueblo, como ella mencionaba, de que aún la llamaban. Y yo sé que también, como lo hacían con Ale, quizás lo hicieron contigo, de darte fuerza, pero eras tú la que el Señor utilizaba quizás porque yo sé que hay gente que se emociona, llora, y cuando ven personas que están así bajo el manto de Dios, que tienen la paz de Dios, cómo entonces esos momentos se convierten en oportunidades que Dios te da, como le dio a Alex, de decirle, mira, sí, estamos pasando por este duelo, o estamos pasando por este proceso de 9 meses, pero Dios no nos ha faltado, Dios no nos ha fallado, y al contrario, vemos la mano de Dios en este proceso. Sí, yo te tengo que decir algo, en todo el proceso la presencia de Dios fue tan palpable. Amén. Que yo a veces decía, wow, es que yo no puedo entender cómo nos sentimos así, porque nos unimos mucho más. Nosotros siempre fuimos una familia unida, pero nos unimos mucho más. Estuvimos ahí agarrados de la mano, como familia, agarrados del Señor, como familia, y eso nos daba fuerza. Y la fe en los momentos,
creer en Dios en los momentos fáciles es bueno. Es lo importante. Sí. Pero Pero cuando más dura, estás en el proceso como tal, ahí es que realmente se prueba prueba de qué estás hecho. Eso es así que El oro se prueba en el fuego. eso es así, eso es así. Y haber tenido esa bendición de como familia estar unidos, pasar el proceso juntos, vivirlo de la mano del Señor, totalmente crucial e importante del proceso. Sí. Le voy a pedir a mi Amén, esposa amén. que lea son tantas, ¿verdad? La Sí, parte que ella marcó, que tiene el libro sí. ahí dividido. Léele. Mira, rapidito, una de las cosas, ¿verdad? Porque el libro, pues, les exhorto, hermanos, tienen que comprarlo, de verdad, no importa si hayas tenido un duelo o no. Esto es un proceso, porque puedes tener un proceso de divorcio, un proceso de una pérdida de un hijo, o otras cosas, un hijo en droga. O sea, esto son unas herramientas bien clave para tú saber realmente lo que es la resiliencia, pero en A, B, C y en arroz y habichuela. Aquí algo que me impactó mucho, ¿verdad? Y es en el capítulo 4, cuando ella dice el proceso, dice, para mí el milagro fue que en tan corto tiempo Alex logró una conexión con Dios tan grande, algo que muchas personas tienen toda una vida para hacerlo y no lo hacen. Él le tomó 9 meses nacer y 9 meses prepararse para ir con el Padre. Wow. Él le dijo al Padre Orlando Lugo, que ¿verdad? Le agradecemos haber estado con él en todo este momento, le dice que él ya estaba preparado, Alex estaba preparado para entrar al reino de los cielos. Hermano, para mí, si ¿verdad? Dios me cuida y me acompaña, mi esposo o viceversa, o tu hermano o hermana que nos estás escuchando, morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es dejar a tu familia tranquila y a tu esposa y a tu familia y el resto sabiendo, y hasta a tu mamá, sabiendo que tu ser querido está al lado del Padre en una vida eterna que se la ganó. Y yo le quiero preguntar a Yulisa, porque al final aquí dice, el milagro fue la transformación espiritual. Sí. Mira, Alex vivió un proceso bien interno, ¿verdad? A Alex no le gustaba darnos preocupaciones. Y en su momento de diagnóstico, que comencé a llorar yo, estuvimos juntos los dos, después llegó la mamá, los nenes, y como que lloramos, él decía, mira, empezó a llorar un poco y dice, yo no lloro por mí, lloro por ustedes porque no puedo verlos llorar. Así que él vivió un proceso bien interno donde él se entregó en cuerpo y alma a su proceso, ¿verdad? De sanación y de llegar a tener esa cercanía con el Señor, que él pudiera decir, estoy listo para entrar al reino. Amén. Wow. Así que cada vez que a mí me dicen, Yulisa, ¿cómo tú a estos meses, porque apenas han pasado 7 meses, tú estás así? Yo digo, mira, tú sabes que yo lo extraño todos los días de mi vida, a cada segundo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú amas, que tú deseas lo mejor para esa persona, ¿verdad? Y cuando yo pienso, y a lo mejor estoy un poco triste y digo, es que qué mejor que estar en los brazos del Padre. Amén. Es que cuando me hacen esa pregunta, esa es la única contestación que puedo dar, porque es que no hay otra contestación que salga de mi corazón. Amén. Wow. O sea, agradecimiento y es la garantía que él te dejó. Agradecimiento, mira, yo tuve 32 años con Alex, tuvimos una buena relación, con altas, con bajas, como todo matrimonio, porque nada es perfecto, Claro. pero decidimos siempre estar ahí. Y decidir es Nunca importante, quitarse. nunca quitarse. Como prometimos cuando nos casamos. Eso es así, Exacto. y esa decisión es importante en los matrimonios hoy en día, ¿verdad? Dinos, Porque el muchas que nos veces están escuchando, dile a ese público que te está escuchando. al principio decimos, en cualquier momento, si pasa cualquier cosa, está el divorcio, pues yo me voy. Mira, ¿sabes qué? Cuando usted decide estar con una persona, usted tiene que decidir quedarse. Amén. En las buenas, en las malas y en las no tan malas y no tan buenas. Hay que estar ahí. Siempre. Porque eso es lo que va a hacer que tú madures, crezca y afiances esa relación como pareja. Yo creo fielmente en el matrimonio, yo creo en los valores, yo creo en la familia
Y eso es importante para poder, ¿verdad?, tener una relación. Amén. Herramientas para este público que nos escucha, que está pasando por una situación en Arroyo Habichuela. Mira, rapidito, al final de cada capítulo tenemos preguntas de reflexión que son importantísimas que las evalúe esa niña pequeña, ese perdón que necesitaba dar. En el proceso que estás, dónde estoy, hacia dónde voy, es importante. Así que cada capítulo al final tienes esa sección. Adicional, vas a encontrar en el libro también imágenes, que hay personas que les gustan los libros con imágenes. Lo vi, Hay QR codes donde tú puedes entrar y ver y sentirte más cercano a la historia. Qué lindo eso. Y al final el último capítulo es bien importante porque es comenzar a vivir una nueva vida desde el duelo. Porque esto es una nueva vida lo que yo estoy empezando a vivir, ¿verdad? Y cómo yo la quiero vivir. ¿La quiero vivir triste? ¿A él le gustaría verme triste? No, Alex me amaba. Así que él no me quería ver triste, él me quiere ver que yo sigo caminando. Así que ese último capítulo es importante porque te ayuda también a pasar por un proceso de análisis y hacer hasta un pequeño plan de trabajo. Si te diste cuenta, hay una tablita y todo donde tú dices, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? Y eso es importante que luego de la parálisis, porque esto es un día a la vez, aquí no hay prisa. Esto es un día a la vez, después de la parálisis, ¿dónde estoy parado? Ese último capítulo te va a ayudar. Y de la mano de Dios. Y de la mano de Dios sobre todo, sin eso nada. Amén. Muy bien. Lamentablemente ya estamos llegando al final de su programa Conversando con Lourdes Iván. Hay mucho de qué hablar, pero les invitamos a que nuevamente el próximo martes nos acompañe en su programa. En su programa favorito, Conversando con Lourdes Iván. Gracias, Yulisa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y ya saben dónde conseguir el libro, en Amazon, o le pueden escribir a ella en sus páginas. Dios les bendiga, hermanos.